Bueno, ahora sí, estamos al aire. Buenas tardes a todos los asistentes a esta comisión de control organizacional. Hoy o a esta hora vamos a iniciar nuestro panel sobre control o sobre el control organizacional, en donde vamos a tener la presencia de, bueno, espero que llegue en unos minutos el profesor Marco Antonio Machado Rivera, el contador público, el doctor Francisco Reyes Villamizar, el contador público Rafael Franco Ruiz y el contador público Jaime Hernández Vázquez. La dinámica que vamos a tener en el foro va a ser la siguiente. Le voy a hacer a cada uno de ustedes como una pregunta relacionada con su área, con su trabajo, con lo que han venido haciendo. Van a tener 15 minutos para responder esa pregunta y luego pasaremos a una parte donde cada uno de ustedes puede hablar sobre cualquier tema de los que ya escucharon o complementar algo que necesiten durante 5 minutos. Y también tendremos la participación de nuestros asistentes, de quienes nos están contemplando en este momento. Entonces, si están de acuerdo con esa dinámica, por favor me lo dicen, o si quieren hacerlo de alguna otra manera. Ya enseguida les doy el orden en que vamos a participar. Bueno, por aquí Rafael me dice que listo. Ok. Entonces, empecemos. ¿Cuál va a ser el orden que vamos a tener? Vamos a tener el siguiente orden. Primero, va el doctor Francisco Reyes Villamizar, luego el contador público Marco Antonio Machado Rivera, posteriormente el contador público Jaime Hernández Vázquez y por último el contador público Rafael Franco Ruiz. Vamos a trabajar en ese orden. La pregunta fundamental que le tengo al doctor Villamizar es bueno, me disculpan, aquí estoy un poquito como apurado para que me rinda el tiempo y se me olvidó hacer algo muy importante, que es presentar sus hojas de vida, muy resumidas. Voy a hacer un resumen muy grande de sus hojas de vida porque ustedes tienen muchísima trayectoria. Entonces, el doctor Francisco Reyes Villamizar es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, es máster en leyes de la Universidad de Miami, diplomado en humanidades en la Universidad de Lisboa, fue superintendente de sociedades mientras se cumplía el trámite de la ley 222 del 95, ha sido profesor visitante en varias universidades nacionales y extranjeras, preparó el proyecto legislativo que dio lugar a la promulgación de la ley 1258 de 2008 sobre sociedades por acciones simplificadas, fue coordinador del Ministerio de Justicia para la reforma del Código de Comercio y ha sido autor de varias publicaciones. El profesor Rafael Franco Ruiz es contador público egresado de la Universidad Libre de Bogotá, magíster en Administración Económica y Financiera de la Universidad Tecnológica de Pereira, investigador de la teoría contable que ha plasmado en 17 libros y más de 50 artículos por diferentes revistas nacionales y extranjeras, conductor de multitud de seminarios, cursos, diplomados en temas tributarios, contables y de control, diseñó programas de especialización en revisoría fiscal para las universidades de Medellín, Manizales, Silca, Luis Amigüey y Magdalena, en control y gestión tributaria en las universidades Luis Amigüey del Magdalena y estándares internacionales profesionales para la Universidad del Magdalena y es asesor independiente en múltiples entidades a nivel nacional. El profesor Jaime Hernández Vázquez es contador público de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especialista en revisoría fiscal de la Universidad Central, especialista de gerencia, gobierno y asuntos públicos de la Universidad Externado de Colombia, asesor en auditoría, control, revisoría fiscal e impuestos, expresidente de varias entidades gremiales a nivel nacional e internacional, consultor para Naciones Unidas y otros organismos internacionales. En el campo gremial ha sido presidente de la Confederación de Asociaciones de Contadores Públicos de Colombia, CONFECOB, y presidente de la Asociación de Contadores Públicos Tradeístas, ACONTAD, y docente en pregrado y posgrado en varias universidades.
El profesor Marco Antonio Machado Rivera es contador público de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerencia estratégica de costos y gestión de la Universidad Central, especialista en ciencias fiscales de la Universidad Antonio Nariño, magíster en ciencias de la administración de EAFIT, doctor en ciencias contables de la Universidad de los Andes de Venezuela, autor de libros y artículos sobre la profesión y la disciplina, publicados en revistas nacionales e internacionales. Ha sido director del Grupo de Investigación y Consultorías Contable JICO de la Universidad de Antioquia. ¿Sí? Creo que ya presenté a todos mis invitados a este panel. Listo. Y por lo tanto vamos a iniciar. Entonces inicio con el doctor Francisco Reyes Villamizar y le decía, dada su experiencia en la Superintendencia de Sociedades, nos interesaría mucho cuál es la visión, cuál es la idea que manejan en la Superintendencia de Sociedades y que ha manejado usted también con respecto a lo que es el control organizacional en relación con la revisoría fiscal. Bueno, muchísimas gracias, doctor Carlos Pérez. Es un placer realmente acompañarlos en este importante foro nacional. Quiero, en primer lugar, darle un saludo muy especial a mis amigos, los doctores Rafael Franco y Jaime Hernández, con quienes he tenido recientemente una relación profesional muy estrecha, gracias a que hemos venido trabajando en un grupo muy importante, en un comité, para preparar un proyecto para la reforma a la revisoría fiscal. Y en esa medida, pues he podido aprender mucho del profundo conocimiento que ellos tienen. Desde luego también un saludo para el contador Marco Machado y para todos los que nos acompañan en este momento. Mi trabajo en la superintendencia pues ha tenido varios periodos. El último se dio de los años 2014 a 2018 y allí realmente tuvimos que afrontar una gran cantidad de crisis que en muy buena parte tienen que ver con el control societario, no solamente con el control que se cumple dentro de las organizaciones societarias, dentro de las compañías, sino también con el control que ejerce el mismo Estado a través de la Superintendencia de Sociedades y de otras entidades de control. Como ustedes seguramente saben, la Superintendencia de Sociedades inspecciona más de 500,000 de compañías en todo el país. Hay una primera facultad que está prevista en la Ley 222 del 95, que se llama inspección, y que es el grado más general de fiscalización gubernamental, que implica que la superintendencia puede eventualmente pedir información a todas las compañías que están constituidas en el país, distintas de aquellas que vigila la superintendencia financiera, y obtener información contable, información financiera, información jurídica, practicar investigaciones administrativas y a partir de esas investigaciones administrativas, si la superintendencia encuentra que existe mérito para ello, puede someter a cualquier sociedad que esté constituida en Colombia a el grado de fiscalización que se denomina vigilancia, que ya es evidentemente un sistema de fiscalización permanente que tiene facultades mucho más profundas, más estrechas y que pueden desembocar finalmente en lo que la Ley 222 del 95 denomina el control entendido como una facultad de fiscalización mucho más estricta en la cual la superintendencia prácticamente entra a ejercer una vigilancia mucho más severa, si se quiere, sobre la sociedad, sobre sus administradores, sobre la actividad misma que la compañía cumple. Y desde luego aquí hay que ver que la superintendencia ha tenido durante las últimas décadas que lidiar con una serie de problemas, sobre todo aquellos que tienen que ver con la captación ilegal de recursos del público. Como ustedes saben, cualquier entidad que pretenda efectuar operaciones de intermediación financiera en Colombia tiene que tener una fiscalización por parte de la superintendencia financiera y un permiso específico que esa superintendencia da. Pero durante las últimas décadas, particularmente a partir del famoso caso de DMG, pues se vienen dando operaciones irregulares, operaciones ilegales de captación de recursos que implican defraudaciones multimillonarias a los ciudadanos colombianos. Y en ello, lamentablemente, pues hay que tener en cuenta
que los controles que existían, por lo menos cuando yo llegué a la superintendencia en 2014, por razón del diseño de la ley, no eran suficientemente severos. Es decir, se permitía que cualquier compañía, por ejemplo, pudiera operar en la intermediación con negocios de libranza sin tener una fiscalización directa de la superintendencia financiera, lo cual nos forzó en ese momento a propiciar la expedición de una legislación nueva que pusiera en cintura esta clase de compañías, lo cual en efecto se logró con el apoyo del Congreso de la República y dio lugar desde luego a que se redujera de una manera muy sustancial los fraudes que venían dándose en este ámbito. También se expidieron algunos decretos gubernamentales para exigir información que permita establecer la idoneidad que tienen estos captadores para realizar esta clase de operaciones y naturalmente para evitar que se produzcan defraudaciones. Lo cierto es que en esta operación, y esto no lo digo con un criterio, con un sentido de juzgar a la actividad de la revisoría fiscal, la verdad es que en ese momento la superintendencia sí esperaba una colaboración un poco más estrecha por parte de los órganos internos de fiscalización de las sociedades, porque es evidente que el Estado no puede, no tiene la capacidad en ninguna parte del mundo de fiscalizar a la totalidad de las compañías que operan en un país. En este caso, en el caso colombiano, más de 500.000 solamente de sociedades, para no mencionar a las personas sin ánimo de lucro, para no mencionar a los empresarios que actúan de manera individual sin una estructura societaria, pues es virtualmente imposible que todos los negocios que se cumplen en el país puedan ser objeto de una fiscalización permanente por parte del Estado. Y es por eso por lo que existe acá una estructura en virtud de la cual se unen dos mecanismos de fiscalización. El mecanismo de fiscalización gubernamental, que es el que se cumple a partir del Estado, y el Estado lo realiza no solamente a partir de la superintendencia, sino que lo hace también, por ejemplo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, lo hacen otros organismos del Estado que tienen fiscalización sobre ciertas actividades específicas de la nación, los ministerios cumplen algunas funciones de fiscalización y naturalmente los órganos internos de la sociedad, que no son solamente el revisor fiscal, también puede haber órganos de control interno, también puede haber órganos de carácter administrativo que no existen en todas las sociedades, pero sí en las compañías más grandes. Hoy se entiende, por ejemplo, que un mecanismo de gobierno corporativo fundamental se ejerce a través de la junta directiva o de los consejos de administración de las distintas personas jurídicas, porque la junta directiva evidentemente tiene una capacidad directa de monitorear la actividad que cumplen los administradores o los ejecutivos de la compañía en términos más específicos. Y es evidente que el Estado no puede tener la información que tiene, por ejemplo, una junta directiva que conoce el día a día de la operación de la compañía, que sabe cómo se viene desarrollando el objeto social, que conoce exactamente los números, las cifras contables, los egresos, los ingresos, los datos de los distintos estados financieros básicos y que consecuentemente en esa medida tiene una capacidad mucho mayor para detectar estas situaciones irregulares que pueden darse dentro de las compañías. Por eso digo que en el mundo contemporáneo, yo diría que el control organizacional es un control compartido, es un control que se cumple entre el Estado a través de todos estos organismos, particularmente las superintendencias y obviamente los órganos privados de fiscalización, como son evidentemente la revisoría fiscal. Y naturalmente, pues es inevitable hablar del trabajo que se viene cumpliendo a partir de un proyecto coordinado por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y que ha dado lugar a la creación de comités departamentales, un comité gubernamental, también un comité empresarial y finalmente un comité nacional que coordina el trabajo en materia de revisoría fiscal y que tiene mucho que ver con lo que estamos viendo, porque hay que responder a una serie de preguntas que son claras, como por ejemplo, ¿qué significación tiene en la actualidad el ejercicio de la revisoría fiscal? ¿Cómo se articula el trabajo de la revisoría fiscal con el trabajo que cumplen los funcionarios del Estado en la fiscalización sobre las compañías? Y desde luego esto tiene también mucho que ver con el alcance mismo de las atribuciones que tiene el revisor fiscal, de acuerdo con las necesidades de las distintas entidades, de las personas jurídicas
con y sin ánimo de lucro, y desde luego para revisar también aquellas facultades que aparecen en el Código de Comercio y que parecerían realmente ajenas a lo que debe cumplir un revisor fiscal. Muchas de las facultades que están atribuidas en el artículo 207 del Estatuto Mercantil vigente parecerían referirse más bien a verificaciones de carácter jurídico que son del todo ajenas a la actividad del revisor fiscal. Otra pregunta que debemos contestar es cuáles son las competencias básicas que debería tener el revisor fiscal. Hasta ahora, el consenso que se ha logrado en el Comité de Bogotá y que se presentaría a consideración del Comité Nacional, por lo menos, es que el revisor fiscal debería tener el carácter de contador público sin perjuicio de que tenga una formación diferente. Habría que mirar también qué obstáculos o qué limitaciones tiene el ejercicio de la revisoría fiscal, y esto desde luego tiene mucho que ver con el mecanismo de elección. Se podría decir casi que hoy la forma como se elige al revisor fiscal crea un problema que es una cierta dependencia entre la mayoría de los accionistas de la compañía, que son los mismos que eligen a la junta directiva y a los ejecutivos de la compañía, y quienes eligen al revisor fiscal, lo cual crea una dependencia que no es del todo conveniente y que muchas veces convierte al revisor fiscal en un rehén de la propia administración que está llamado a fiscalizar. Por eso es por lo que hemos pensado que habría que modificar algunos aspectos clave en el ejercicio de la revisoría fiscal y que tienen que ver, entre otros asuntos, con las funciones que cumple el revisor fiscal, con la propia definición de lo que es la revisoría fiscal, y en este aspecto hemos tenido debates muy interesantes con el doctor Franco y con el doctor Hernández, por ejemplo, con disertaciones muy importantes que ellos han hecho sobre el particular y sobre los mismos principios que deben presidir el funcionamiento de la revisoría fiscal. Y en último lugar, también ver si los revisores fiscales deberían ser siempre firmas de contadores o organizaciones profesionales, o si podría mantenerse también la revisoría fiscal en el contexto de la actuación individual o unipersonal de contadores públicos que pueden ejercer, como en efecto ocurre actualmente, el cargo de manera directa, particularmente en organizaciones de menor dimensión que no demanden equipos muy numerosos de profesionales para poder cumplir esta clase de funciones. Como decía anteriormente, este trabajo que ha sido coordinado en general por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública pretendería tener un proyecto de ley, y como este es un trabajo que ya se viene adelantando desde hace un tiempo, la expectativa que tenemos es la de tener un proyecto consolidado que incluya las recomendaciones de todos estos comités, los comités departamentales, dentro de los cuales está desde luego el Comité de Bogotá, el comité empresarial, que es en el que participan los gremios de la producción, de la industria y del comercio, el comité del Estado, donde está la DIAN y las superintendencias, que también ha preparado un proyecto de ley sobre el particular, y desde luego el gran comité nacional que se instaló precisamente el martes de esta semana y que pretende consolidar o agrupar las distintas propuestas que se canalizan a través de los demás comités, con la idea o con el propósito de poder presentar un proyecto a consideración del Gobierno Nacional que a su vez pueda ser presentado a consideración del Congreso de la República. Y evidentemente, como el tiempo apremia, pues la expectativa que tendríamos es que ese proyecto pudiera estar listo muy rápidamente. Estamos pensando probablemente en el mes de junio próximo, de manera que en la legislatura que comienza el 20 de julio, la legislatura ordinaria, el Congreso seguramente pudiera tener en su poder el texto del proyecto que se está preparando. Volviendo al origen de la pregunta que me formulaba el doctor Carlos, yo creo que sí existe evidentemente una evidente interacción entre la revisoría fiscal y la actividad fiscalizadora que ejercen las entidades del Estado, pero naturalmente, pues este es un asunto que se ha debatido muchísimo, particularmente porque hay quienes creen que debería haber mayor control gubernamental, otros creen que el control debería centralizarse más internamente en las sociedades, y es un asunto, desde luego, que merece un debate y una discusión académica suficientemente profundas. Muchas gracias de nuevo por la invitación y desde luego estamos abiertos para el debate, doctor Carlos. Muchas gracias
por su atención y la de todo el público. No, muchas gracias a usted, doctor Reyes, muy claro en su exposición. Eso nos va dando elementos para esta discusión que vamos a desarrollar a continuación. Bueno, nos acompaña también el profesor Marco Antonio Machado Rivera. Ya pues de él leí la hoja de vida ahora al inicio. Bienvenido, Marco. Empezamos sin ti, pero bienvenido. Nos gusta mucho tenerte presente en este panel, donde vamos a hablar pues de control organizacional, pero me voy a referir a un trabajo que realizaste en el pasado, posiblemente, no sé, me perdones en la actualidad, si sigues algo con esa línea, en el sentido de la parte de fiscalización, ¿cierto? Ese concepto de lo que es la fiscalización y cómo se ha desarrollado la fiscalización en los últimos, en relación con lo que es la revisoría fiscal y por qué la importancia de ese concepto para la revisoría fiscal. Bienvenido y tienes 15 minutos para que nos expreses tus ideas. Bueno, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, no sabía que eran 15 minutos. Tenía había preparado algo más enriquecedor, pero me parece importante hacer referencia en este tiempo a varios aspectos. Me decían en las pautas que hablar algo del concepto de fiscalización y me parece importante hacer referencia a ese concepto en los siguientes términos. Quiero compartirles, no sé si es posible, una presentación, no sé si la estén viendo. La puedes compartir. En donde en la parte inferior tienes el botoncito de share. Sí, ya lo hice. Eso, muy bien. Entonces, esta presentación me ayuda mucho a sintetizar rápido varias ideas. Empiezo por decir que el término fiscalizar es un vocablo que estamos trivializando y esa trivialización nos pasará y nos está pasando cuenta de cobro. La tesis, hay dos tesis que las dejo planteadas porque apenas alcanzo a hacer unos atisbos para sustentarlas, pero las quiero dejar para ustedes dejarles una ruta. En la actualidad, el término fiscalizar y su campo semántico, es decir, los términos que están relacionados con el término fiscalizar, descansan en una definición cuyo valor epistémico amenaza con trivializar cualquier conversación al respecto. Esas definiciones resultan válidas por el uso, la costumbre o por simple autoridad pragmática. Y el otro aspecto es que trivializar el campo semántico del vocablo fiscalizar no es una alternativa nimia, tiene consecuencias en el entorno que se utilicen. Entonces, hablar de un campo semántico en el caso de fiscalizar tiene que empezar por decirnos que fiscalizar es un verbo en infinitivo que demuestra no solamente una acción. Creo que nosotros nos hemos fijado mucho es en la acción, pero poco en la relación. Y cuando hablamos de relación estamos hablando de alguien que fiscaliza y de algo que es fiscalizado. No se puede prescindir en esas definiciones de esos dos aspectos y uno encuentra en las definiciones varios aspectos a veces confusos. 6 nobles sabios me enseñaron todo lo que sé, quién, cómo, cuándo, qué, dónde y por qué. Se la atribuyen a Kipling, otros se la atribuyen a los chinos. Entonces, cuando hablamos de estos temas, aquí estamos hablando del control. Se han dado cuenta que cuando se habla de control asisten diferentes disciplinas, pero cuando hablamos de fiscalización ya las disciplinas se reducen. Aparece la contabilidad como disciplina, aparece la contaduría como profesión, la economía, aparece el derecho hablando de eso. Yo les voy a hablar brevemente de fiscalizar, del verbo,
Pero eso, en cuanto a campo semántico, me permite hablar de las otras cosas, del qué es fiscalizar, qué se fiscaliza y quién es que fiscaliza. Ese es lo básico que debería abordarse por parte de la profesión en un discurso, porque hablar de la acción, del fiscal, o de lo fiscal, sin tener en cuenta el campo semántico, nos trae consecuencias lúgubres. Entonces, esas son las 3 preguntas de las cuales voy a hablar y con base en ello tengan elementos para seguir discutiendo, tengamos elementos para seguir discutiendo. El verbo transitivo, inspección, inspeccionar, observar actos, pero la idea de fiscalizar viene de una raíz latina que es fiscus, que es la hacienda, o previo, que alguien dirá que es una metáfora, pero de ahí es donde sale, como se le nombraba, una cesta de mimbre que utilizaban los romanos para guardar dinero. Entonces se asumía que esos romanos, que eran los que recogían los tributos, le obligaban a las personas a que dieran su tributo en esa cesta de mimbre, y cuando lo colocaban allí, era de la hacienda pública, se convertía en recurso de los monarcas, de los soberanos de estas épocas. Y la otra raíz es izar, que significa convertir algo, una acción que convierte algo en otra cosa. Por eso algunos dicen que fiscalizar es convertir el dinero privado en capital del fisco, en capital del soberano. Ya sabemos que el soberano va cambiando de denominaciones y de estructuraciones, de significados. La historia lo va transmutando. Hay otros que ya cobran los impuestos, otros que reclaman ese tipo de riqueza. Y el fiscus sigue presente como algo que es de alguien y se convierte en otra cosa. Ejercer el cargo o función, esa palabra fiscal también tiene otras connotaciones, tiene que ver con fisco, pero tiene que ver con fiscal. Y cuando el fiscal ejerce el cargo, hace fiscalización, fiscaliza, ejerce el verbo fiscalizar, ejerce el cargo o función de fiscal, según Osorio. Criticar o traer a juicio obras de alguien. Fisco, hacienda pública, fondo público e impuestos. Entonces, lo que quiero connotar con estos elementos rápidamente, sin entrar en ellos, es que siempre que nos hablen de fisco, nos están hablando de lo público, de unos recursos públicos, o sea, de unos recursos que eran privados que se convirtieron públicos. Y uno encuentra ese aspecto muy clave en la historia de, por ejemplo, la revisoría fiscal, que para allá es donde vamos. La revisoría fiscal tiene una connotación hasta 1923, en donde empieza a tomarse a raíz de la misión Kemmerer esa orientación de los recursos públicos, como vamos a verlo. Erario, tesoro público, patrimonio del Estado constituido por sus bienes propios y, como lo decía el profesor Carlos, sí, esa línea de lo que es el papel fiscalizador del Estado a través del contador público, yo creo que sigue vigente, por lo menos en la discusión académica. Y nosotros bien sabemos que la discusión académica a veces no ha sido oída en las discusiones de los grandes púlpitos cuando se habla de las decisiones para arreglar o para mejorar o para definir los destinos de las profesiones. Y ello hace que nosotros, como academia, reclamemos un papel protagónico y la tenemos que asumir. Lo mismo los estudiantes, porque eso compromete el futuro. No es nimio el concepto que asumamos de qué entendemos por lo fiscal cuando una norma relaciona lo fiscal con un papel colaborador, por ejemplo, del contador público como revisor fiscal. Entonces, quiero retomar estos 2 textos en donde habla de unas representaciones contables en materia de información, certificación y control, que son aspectos que nuclean el ejercicio de la contaduría pública y ubican dentro de ellas una investidura como la del revisor fiscal. Entonces, no les voy a decir, la metodología es una metodología muy interesante que parte de hacer un análisis del discurso contenido en las normas para encontrar que hay elementos relacionados con información, certificación y control. Voy a lo del control. El control, ¿qué es lo que encontramos? La evolución, unos antecedentes a 1923. 1923 es muy clave
porque allí ¿qué encontramos? Encontramos la ley 42 del 93, la ley 45 del 23 y la ley 28 del 31. Quiero leer algo que lo ubica uno en esa discusión, que no puede dejarse de lado, que es la tesis que les vengo planteando, que incluso es implícita, que cuando hablamos de fiscalización siempre estamos relacionados con lo público. Entonces, mire lo que decía la misión Kemmerer, que motivó la ley 42 del 93. Dice que no es suficiente que se regule de manera cuidadosa la recaudación y el desembolso de los fondos públicos. Debe haber al mismo tiempo una información completa, exacta y pronta sobre cada asunto relacionado con los negocios públicos. Sin tal información, los negocios de la República no podrán ser eficientemente administrados. Ninguna información comprensiva y exacta sobre las cuestiones financieras pueden producirse con los métodos actuales de teneduría de libros en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que es lo que la historia nos enseña. Necesitamos a esa persona que en las empresas está garantizando el recurso privado para los socios, para que no tumben a los socios, permítanme decirlo así coloquialmente, y a esa persona que tiene esa experiencia, que la costumbre de las sociedades anónimas específicamente le han dado ese poder, necesitamos utilizarlo para que, con base en las cuentas que hacen esas personas que después se llamaron contadores juramentados, pueda decirnos si eso que hicieron técnicamente bien con esas cuentas, eso que está presentándose es verdad, dado no solamente el conocimiento de ese revisor fiscal, sino la probidad. ¿Tenían probidad y conocimiento? Pues ahí a fuerza de fe se inviste a algunos contadores públicos para que esa figura que era privada del contralor o revisor fiscal en algunas sociedades anónimas se convirtiera en una institución pública, en una figura de control público que se iba a encargar de velar por los recursos del Estado, por esa porción de riqueza que se colocaba en la cesta de mimbre, como en el pasado, en las arcas del Estado. En esas arcas del Estado, en esa caja, en ese depósito del Estado, que por ese hecho ya eran convertidos por la investidura de una persona en recursos públicos. Esa persona tenía que vigilarlos. Entonces ahí encontramos esa dualidad del contador. Ahí que podríamos ir diciendo que al contador se le dieron responsabilidades, se le creó un cargo, se le creó una institucionalidad, no como se concibe actualmente, una institucionalidad social, no de mercado, institucionalidad social. Y se le dio también una pequeña disminución de su fuerza cuando se dice, no, es una figura que colabora. Ojo con eso. Una figura que colabora no es lo mismo que una institución, un cargo o un funcionario digno de alta responsabilidad. Nosotros estamos manejando muchas veces como gremio el mismo lenguaje que están utilizando otras personas que nada que ver con la profesión contable y pues que quieren utilizar la revisoría fiscal de pronto como un zombie, pero bueno, dejemos eso ahí. Sigamos con el tema. Entonces, en esto que encontramos, yo lo que hice en ese trabajo fue encontrar que hay una evolución del control y tratar de buscar algunas ideas, unos indicios que encontraba. ¿Cómo empieza? La necesidad de fiscalizar y controlar la empresa privada por parte del Estado. Necesidad de agentes que con costumbre mercantil fiscalicen lo que los dueños y Estado no son capaces de controlar. Interés público, interés privado, interés de los dueños del negocio, interés del Estado en controlar la porción de riqueza que a ellos les pertenece. Entonces ahí hay un conflicto de intereses que es lo que siempre hemos planteado y cuando a una figura en un conflicto de intereses no se le da el poder y la investidura y simplemente se le da el papel de colaborador, ahí no hay coherencia. Bueno, y aquí trazo unas etapas, pero quería era centrarme en esa etapa de 1923 por cuestión de tiempo.
Entonces, ¿de qué nos habla la misión Kemmerer? De recaudo y desembolso de fondos públicos, de información completa, exacta y pronta, de eficiencia administrativa de los negocios y de que ninguna información se puede dar con los actuales métodos de teneduría de libros por partida doble y que eso había que cambiarlo. Mire que desde el 1923 nos están pidiendo, bueno, cambiemos, mejoremos y hay que hacer algo, gremio, hay que hacer algo. Si no cambias, el cambio te cambia. Entonces, todo eso me lleva a una idea que es la que trabajo aquí en la última parte, que es que la revisoría fiscal, el control, el contador en relación con el control y la revisoría fiscal han pasado del informal control de lo simple al control formalizado de lo complejo. Listo. Ese era un aspecto que les quería comentar y uno tiene que entrar a analizar con base en todos esos cambios. Gilles Deleuze nos plantea un texto muy interesante en donde dice que estamos pasando de sociedades disciplinarias que controlan, por ejemplo, el cuerpo, que controlan la mano, que agarra el canasto y que lo pasa al otro lado, a sociedades de control. Eso está generando un cambio en la mentalidad del control. Y eso tiene que tenerse en cuenta cuando hablamos de fiscalización. ¿Por qué surge el control? Entonces surge por una cantidad de cosas y en ese aspecto es donde les ubico el conflicto de intereses. Ahí hay un conflicto de intereses, más cuando se habla que el contador sirve a los diferentes intereses de los stakeholders en una organización. Ya no es solamente a los que son dueños del patrimonio privado, sino que tiene que ver con más agentes. Entonces, a raíz de eso, para ir finalizando, tenemos que tener en cuenta que esas actividades que hace el revisor fiscal o esas actividades que hace el contador, que no son actividades de la ciencia contable en general, son actividades de la profesión, no se deben banalizar. Para llegar a eso, tenemos que desarrollar o tienen que desarrollar revisores y contadores información, comunicación, control, observación, reconocimiento, medición, valoración, análisis, evaluación, representación, modelación, teorización, etcétera, etcétera. Con esto, ¿qué les quiero decir para cerrar? Esas operaciones, esas operaciones están ubicadas en procesos y son procesos de cognición superior, que no podemos confundir con los procesos mecánicos y los procesos de cognición básicos, registro, revisión. Entonces, mire lo que tenemos que analizar. ¿Deberá seguirse llamando revisoría fiscal? La revisoría fiscal era una concepción fuerte en 1920. Era una concepción de época, era una concepción, la verdad, que era hacer revisión, o sea, visar las cosas y volverlas a revisar, verlas y volverlas a ver. Y para volverlas a ver se necesitaba una persona proba moralmente y una persona capaz profesionalmente. Entonces, finalizo con esto. Estas habilidades que desarrolla el contador para desarrollar esos procesos de cognición superior, eso no los va a hacer una máquina. Y muchos de esos procesos son procesos básicos que los desarrolla, por ejemplo, una persona cuando hace auditoría sencilla, pero la auditoría también debería requerir otros procesos que no tiene, por ejemplo, enunciados a partir de todo el basamento que se ha dado para la revisoría fiscal. Entonces, ojo, revisor fiscal, contador desarrollan procesos de cognición superior. Fiscalizar, entonces, es más que revisar. Sí. Marco, qué pena, pero te voy a tener que interrumpir. Ya llevas 17 minutos. Entonces, me disculpas, ¿redondeas ahí la idea? Sí, claro, ya acabo. Listo. 2 minutos y acabo, Carlos. Hágale pues. Listo. Entonces, finalizando, fiscalizar es más que revisar. Cuando uno dice revisor fiscal, ahí hay una especie de incoherencia. Hay que estudiar eso. Y una pregunta que les dejo, ¿es la revisoría fiscal una concepción anacrónica o son anacrónicos quienes vienen proponiendo los cambios de la revisoría fiscal? Les dejo ahí la tesis y muchas gracias por la invitación. Eso era todo. Muy bien, muchas gracias, Marco.
Bueno, no te vas a ir porque es que enseguida entramos en zona de discusión, digamos, ¿cierto? Entonces, permanecemos ahí. Ahora vas a tener 5 minutos para que complementes o ripostes algunas de las posiciones que se van a presentar posterior o que se habían presentado anteriormente. Listo. Bueno, continúo con Jaime Hernández. Jaime, muy buenas noches. Ya noches porque ya son las 6:02 de la tarde. Jaime, cuéntanos en torno a todo lo que se ha planteado de reformas, de tu propio ejercicio profesional, de lo que ha sido la vida de los últimos 80 años de la revisoría fiscal. ¿Qué experiencia has tenido con ella y qué posibilidades le ves a unos cambios profundos a la revisoría fiscal? Bueno, buenas tardes, noches ya. En primer lugar, saludar a Carlos, nuestro colega y amigo, saludar a Rafael Franco, saludar al doctor Marco Machado y especialmente saludar al doctor Francisco Reyes, guía en muchos de los procesos societarios de este país, una figura y un experto doctor en esta materia a nivel nacional e internacional, con quien me siento muy agradecido de compartir este panel. A ver, Carlos, el tema de la revisoría fiscal es un tema complejo, es un tema que nos trae discusiones, desde hace muchísimos años. Es un tema que concita pasiones, es un tema que concita una problemática entre una forma de pensar la profesión y de quienes consideran que la profesión va por linderos distintos a lo que debería ser la simplicidad de la auditoría, la elementalidad del concepto, el trabajo no cognitivo, sino un trabajo técnico, elemental, simple, como lo manda el cumplimiento de una simple regla a nivel del aseguramiento y de la auditoría. Yo desde hace muchos años vengo pensando que nuestro trabajo tiene una entidad superior, es decir, tiene una profundidad muy, muy distinta a la que se le ve desde otros estamentos profesionales, inclusive un sector profesional que incluso todavía utiliza las metodologías de aula de sexto y séptimo semestre para dirigirse o hablar de términos de aseguramiento. Estas elementalidades, por supuesto, son respetables, pero no son lo que representa la verdadera profesión nuestra y lo representa una figura tan importante, una institución de calado tan grande como es la revisoría fiscal. Por eso, en los cambios que se avecinan, es necesario fijar varias premisas. La primera, hay que dejar sentada la diferenciación entre la revisoría fiscal como institución de fiscalización es distinta al aseguramiento y a la auditoría. El aseguramiento y la auditoría son elementalidades, instrumentos, mecánicas, metodologías para aplicar nuestro trabajo de fiscalización, nuestro trabajo de revisoría fiscal. Es decir, son nuestras herramientas auxiliares, nuestras ayudas, pero en modo alguno corresponden al propio instituto de la revisoría fiscal. La revisoría fiscal, por supuesto, se nutre de técnicas, procedimientos y metodologías, no solamente de auditoría y de aseguramiento, sino que van más allá. Es decir, pueden utilizar temas en el campo de la investigación, de la investigación criminalística, de los procesos metodológicos de minería de datos, etcétera, de tecnología de la información, de inteligencia artificial. Todo eso para cumplir con las metas que nos asignamos. Y unido a eso, para cumplir con esas materias, es necesario que ese proyecto de ley que se estructure o esos cambios que se elaboren requieren además la protección de quien ejerce la revisoría fiscal. Porque hoy estamos desprotegidos. Hoy en día el Estado nos asigna tareas, nosotros las cumplimos sagradamente, pero no se nos respalda en la forma que debería ser. Por ejemplo, es necesario que se nos garantice la inamovilidad en nuestro ejercicio y en nuestro cargo cuando nos acometemos a tareas tan delicadas como investigaciones por actos de corrupción, cuando nos denunciamos procesos de defraudación,
cuando denunciamos aspectos relacionados con información financiera falsa o idónea, que no es idónea, que se utiliza para esquilmar a los acreedores o a terceros, que se utiliza para defraudar a los bancos o que se utiliza simplemente para pagar menos utilidades a los socios minoritarios. Y esto me podría llevar a mí, inclusive el revisor fiscal debe estar muy respaldado en algo que, por ejemplo, se me ocurre, y que yo sé que el doctor Francisco Reyes es experto en esa materia, en lo que podríamos llamar el levantamiento del velo corporativo por abuso de la personalidad jurídica. Es un tema importantísimo porque ese velo corporativo está ligado a lo que llamamos la limitación de las responsabilidades de los socios y accionistas y constituye el sustento de toda la teoría societaria. Y cuando se van esos procesos es necesario que el revisor fiscal ayude, coadyuve en ese proceso para que los accionistas o socios que han sido incorrectos o han cometido delitos se vean sometidos a esa deslegitimación de la personalidad jurídica para que ellos puedan ser juzgados de manera correcta ante las instituciones del Estado en la manera adecuada. Es común y que nosotros nos encontremos en aspectos tales como que un socio mayoritario haga uso abusivo de su derecho al voto. Es común que un socio mayoritario utilice las cuentas de la empresa como si fueran propias, se pague sus tarjetas de crédito, pague los servicios de su casa, utilice para viajes de recreo y turismo la empresa como si fuera el único dueño de la compañía. Es decir, es común en muchas de las empresas el socio mayoritario ni siquiera permita hacer las asambleas y luego coja a la secretaria y le dicte el acta y diga, le dicto y hacen el acta como si la asamblea se hubiera hecho o se hubiera ocurrido en la fecha que se indica cuando se está haciendo con un retraso de 3 o 4 meses. Es común en muchas compañías los socios controlantes en otras compañías en las cuales ellos también son controladores para que la materia prima que ellos suministran sea la que le compran, inclusive a precios superiores a los del mercado. O es común que se creen compañías con presupuestos o patrimonios irrisorios para que se defraude a terceros. Es común que compañías controlantes o matrices del exterior creen una sucursal en Colombia o, si se quiere, una filial o subsidiaria a las que se le asigna un pequeñísimo capital y contrata la construcción de bienes inmuebles o contrata la comercialización de un servicio o la importación de una determinada materia prima o un determinado bien. Luego no le responda a los acreedores o a los terceros o a las compañías que han sido contratadas por ella. Entonces se escudan en unos capitales mínimos que han sido creados artificiosamente con un solo fin, y es el de esquilmar a los terceros. Allí es donde debe entrar el trabajo del revisor fiscal y el apoyo del Estado para ese revisor fiscal. Todos sabemos, el doctor Francisco Reyes seguramente lo sabe, que el principio de la limitación de la responsabilidad de los socios es fundamental porque sin eso no hay teoría societaria, y algunos escudan o se dicen que sin esa limitación de la responsabilidad de los socios, pues es imposible que haya inversión, o se dice a sí mismo que con eso se disminuyen los costos de la vigilancia de los administradores, ya que lo que puede ser cierto, pero que se fortalecería teniendo una revisoría fiscal activa, una fiscalización absolutamente completa y una fiscalización hecha con técnicas y con conocimiento adecuado. Entonces, ese es un punto que es necesario que se tenga en cuenta en los procesos futuros de modificación de nuestra profesión en el campo de la ejercicio de la revisoría fiscal. Nos lleva a eso a otro punto. Es que un revisor fiscal muy pequeño, sin recursos, sin técnicos, sin apoyo, sin equipo de auxiliares, no puede hacer frente a las enormes responsabilidades, a las grandes presiones que ejercen los socios o accionistas y los propios administradores. Es decir, que se deben darle a los revisores fiscales un reconocimiento en honorarios adecuado al trabajo que está ejecutando en materia del riesgo que asume, en materia de la responsabilidad que asume, en materia del tamaño de la compañía o del ente económico en el cual están haciendo la fiscalización. Ese es otro punto que es necesario profundizar y que debe quedar en cualquier
proyecto futuro que se aboque en materia de reforma de nuestro ejercicio. El tercer punto que yo me permito mirar que tenemos que abocarnos fuertemente porque es una necesidad, es la subordinación y dependencia de la revisoría fiscal. Yo soy de los que sostiene, y a muchos les parece un poco exótico, que el revisor fiscal debería estar respaldado, inclusive remunerado en muchos de los casos por el propio Estado, en perjuicio de que sea designado por la compañía, porque yo soy de los que considero que todas las entes económicos, al tener un reconocimiento como personas jurídicas del Estado, están en la obligación de tener un control y vigilancia interna, una vigilancia privada a nivel del revisor fiscal. Como bien lo decía el doctor Reyes, los organismos de inspección, control y vigilancia, las superintendencias que ejercen la policía administrativa o la vigilancia de los entes económicos no tienen la capacidad ni los recursos para estar al tanto de los hechos ilícitos o desviaciones que se ocurren al interior de las compañías. Y entonces, la vigilancia de las superintendencias es muy tardía, es muy sencilla, a veces no llega a tiempo, en otras veces es muy limitada porque no cuenta con los recursos necesarios para llegar hasta el digamos, al meollo de los problemas. Entonces, en este tema de subordinación, entonces, la revisoría fiscal no puede seguir siendo subordinada, inclusive en casos tan, me parecen esperpénticos, como en el caso de los comités de auditoría, tan en boga hoy para el sector financiero, prohijados por la superintendencia financiera. No he entendido ese tema porque ellos no miran al revisor fiscal como una figura de la importancia de la fiscalización, como una institución que vigila los hechos económicos y las actuaciones de los administradores, sino más bien la miran como un simple garante de la información financiera. Y entonces, por eso, en estos comités de auditoría que se crean se vienen convirtiendo en jefes de los revisores fiscales, participan en su elección, dan directrices, etcétera, en un asunto que mantiene lleva inmerso un manifiesto conflicto de interés. Y no entiendo por qué las autoridades colombianas en esa materia no se pronuncian. Tal vez es el desconocimiento. Yo inclusive en algunos foros lo dije y me gané algún problema con algún funcionario, una ignorancia supina en estas materias lo lleva a tener ese tipo de posiciones. El cuarto punto es la autonomía e independencia en el ejercicio de la revisoría fiscal. Y en eso tiene que quedar claro en cualquier proyecto que las metodologías que utilicemos sean de nuestro propio calado. No puede ser posible que se nos peguen las normas de aseguramiento y entonces nos indiquen cómo debemos redactar los informes, cómo comunicamos los hallazgos, qué párrafos deben ir en uno o en otro sentido. Es decir, esto es un despropósito porque esto atenta contra la libertad individual, contra el principio fundamental que tenemos de acceso a la evidencia y de comunicar los hallazgos y además contra el principio fundamental, contra un principio elemental nuestro de la dignidad nuestra, del respeto profesional, en el sentido de que ni siquiera podemos expresarnos en temas específicos de cómo consideramos debe hacerse un informe o comunicarse un hallazgo o trasladar una denuncia. Es decir, aquí volvemos a caer en la conclusión de que fiscalización o revisoría fiscal no es auditoría ni es asesoramiento. El quinto punto que tenemos que tener, y ese es un tema que lo esbozó el doctor Reyes, es los requisitos de idoneidad para ocupar el cargo. Experiencia y educación continuada, por supuesto, pero no limitando la capacidad de acceso al trabajo. Ese es un tema que también tiene que ver con nuestra capacidad con nuestra capacidad de prestar un servicio. Y para cumplir sagradamente con el tiempo, quiero hacer esta precisión. Es necesario que se replanteen los temas en materia de que los revisores fiscales tengan que posesionarse ante organismos de control y vigilancia. A mí esto no me parece adecuado. Primero, ¿por qué? Porque es una violación al derecho fundamental del contador público de tener acceso a un trabajo digno. Y suceden aspectos, vuelvo a referirme a la superintendencia financiera, a que un revisor fiscal que se propone para un determinado cargo no puede acceder a ese cargo porque tiene una deuda o una obligación pendiente. Eso no habla de que el señor no sea ético o esté incumpliendo con sus obligaciones o no tenga los conocimientos necesarios para
prestar un servicio o para aplicar todo su conocimiento en un determinado ente, ¿no? Eso puede estar referido a un problema económico, a un problema inclusive de incumplimiento de pagos de terceros, etcétera, etcétera, pero sin embargo se le indica ese incumplimiento a él, y entonces la superintendencia no le da posesión porque tiene una deuda, porque tiene algún tipo de problema económico. Esos son aspectos que no pueden seguir, es decir, con eso también se viola el sagrado derecho de los accionistas o socios que tienen para decir, esta va a ser la persona que debe vigilar las actuaciones de los administradores. Entonces, al inmiscuirse el Estado a nivel de sus organismos de inspección y control y vigilancia, para el caso de la superintendencia financiera, pues está cercenando también el derecho fundamental de elegir y ser elegido, y además el derecho fundamental de que los accionistas o socios tomen sus propias decisiones. Yo podría hacerme largo y llegar a tener un sinfín de aspectos que debemos tener en cuenta. Pero es necesario que todos estos aspectos se discutan, se analicen y se hagan con una metodología que permita a todo el conglomerado profesional, empresarial, gubernamental, inclusive a la propia comunidad en general, entregar sus opiniones teniendo como norte el que la revisoría fiscal es una institución de fiscalización que está creada en protección del bien común para el bienestar general. En los estados anteriores, en los estados, como se hablaba, como se predicaba anteriormente, el Estado no tenía un interés en la búsqueda del bienestar social, pero en el Estado social de derecho. Nuestra propia Constitución colombiana, en su artículo primero, y particularmente en relación con la empresa, en los artículos 58 y 333 de la misma, señalan muy clara y específicamente que la propiedad tiene que cumplir una función social. Y ese cumplimiento de la función social y ecológica debe estar protegido y prohijado por una institución que se llama revisoría fiscal. La institución está hecha para vigilar las actuaciones de los administradores para que esto no se desvíen en sus actividades y cometan actos ilícitos, para vigilar las propias actividades y operaciones del ente económico, para que sus accionistas no cometan actos ilícitos o no se aparten de esos temas fundamentales que debemos tener en cuenta. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Muy interesante tu intervención. Vamos a tener en cuenta esos elementos para poder seguir desarrollando este análisis que estamos haciendo el día de hoy. Ahora finalizo con el profesor Rafael Franco Ruiz. Pues no es un secreto para nadie que el profesor Rafael Franco es el experto o uno de los grandes expertos en la materia de revisoría fiscal. Y una de las cuestiones que el profesor nos ha entregado a lo largo de los años y una de sus líneas de investigación ha sido la línea de investigación sobre control, ¿cierto? Y en un momento determinado, pues Rafael nos entregó una definición de control muy interesante que luego relacionó con lo que tiene que ver con el control organizacional. Sí, entonces, te pido el favor que en estos 15 minutos nos expliques cómo es esa relación y cómo afecta a la concepción de la revisoría fiscal. Muy buenas tardes. Desde luego, Jaime sí podría decir buenas noches. Él está en este momento en los Estados Unidos, desde allá nos está acompañando y allá son buenas noches. Pero en Colombia la noche empieza a las 10 de la tarde. Y es una cuestión que debemos tener muy en cuenta. Voy a iniciar mi intervención. Espero que esté compartiendo ahí pantalla con una enseñanza que me dio Gabriel García Márquez hace muchísimos años, cuando publicó una de sus fantásticas novelas
que se llamó Crónica de una muerte anunciada. La importantísima característica de esa novela es que empieza por el final. Y a veces empezar por el final resulta una estrategia metodológica supremamente interesante. Por eso yo voy a empezar planteando una definición de la revisoría fiscal. Esta es una definición que se ha ido construyendo a través del tiempo y que fue presentada dentro de un comité de revisoría fiscal con una aprobación inicial y de la cual no sé cuál habrá sido su destino final. Yo he estado un poco en proceso de retiro de los comités del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y que básicamente nos dice, mire, la revisoría fiscal es una institución de fiscalización de origen legal y carácter especializado, a la cual le corresponde vigilar integralmente los entes económicos, su funcionamiento, actividades y operaciones, así como su información y las decisiones de sus administradores, todo ello en procura de la protección del bien común y de los valores e intereses involucrados en el bien común. Ese es el final. Es decir, yo podría decir en ese momento, he terminado el requerimiento que me hicieron en la organización del evento. Sin embargo, pues voy a proceder a mostrar algunos elementos que tienen que ver con la configuración, con la construcción de este concepto. Voy a empezar por el concepto de institución. En esto seguramente vamos a tener una serie de diferencias con muchísimos colegas en los procesos de discusión. Inclusive se pueden tener fuertes discusiones con los especialistas en derecho mercantil que siempre han mirado a la revisoría fiscal dentro de la teoría organicista de la empresa como un órgano de la administración. Y yo tengo que decir que la revisoría fiscal no es un órgano de la administración. El concepto de órgano nace por allá en las teorías de Fayol, Henri Fayol, donde planteó que la empresa se asimilaba a un organismo humano cuya cabeza era la gerencia y que cumplía sus distintas acciones a través de órganos especializados. Y habló de un órgano especializado que se llamó el órgano de vigilancia y un subórgano que fue el órgano de control. Y asignó en su obra una serie de funciones. La obra de Fayol es básicamente un manual de funciones por dependencias. Una serie de funciones que corresponden en gran medida con las que hoy se asignan a los revisores fiscales, salvo algunos elementos muy importantes que iremos abordando en la explicación. Pero si la revisoría fiscal es órgano, entonces la revisoría fiscal está faltando a una de sus condiciones esenciales, a uno de los principios esenciales del ejercicio de la revisoría fiscal, que en su momento el colega Jaime Hernández, dentro de la presentación de unos
principios de revisoría fiscal como elementos para incorporar en un proyecto de reforma, llamó el principio de autonomía. La autonomía del revisor fiscal es esa capacidad que tiene de actuar sin dependencias para garantizar que todas las acciones de las organizaciones fiscalizadas estén sintonizadas con el concepto del bien común. No es la simple independencia, es la autonomía. Esa autonomía implica que el revisor fiscal no tiene dependencia ni frente al gobierno, ni frente a los socios, ni frente a la administración, ni frente a ningún grupo de interés de los que coparticipan en la vida de organizaciones, sino que él actúa con total autonomía, una autonomía que le ha concedido el propio Estado a través de la ley cuando fijó sus funciones. Las funciones de los revisores fiscales son funciones legales y no son funciones contractuales, como es el caso de la auditoría. La auditoría determina las funciones por recursos contractuales. La revisoría fiscal no. La revisoría fiscal se instala en las organizaciones para mirar que en la organización interactúan una gran cantidad de grupos de interés, que cada uno defiende esos intereses, quiere que la empresa o la organización actúe para la satisfacción de sus propios intereses y tiene capacidad de ejercicio de poder sobre esa organización para presionar la satisfacción de sus intereses. Y allí es donde aparece la revisoría fiscal. ¿Para qué? Para evitar el ejercicio exorbitante de poder y coadyuvar a que todas las decisiones de las organizaciones se orienten al bien común. Ojo, al bien común. El bien común, hemos dicho, es una práctica social de relaciones sociales que está plenamente interesada en el bienestar de todos los integrantes de la sociedad, no de todos los integrantes de la entidad, sino de todos los integrantes de la sociedad. Cuando yo consulto los textos de ciencia política, en ciencia política me dicen, mire, hay unos asuntos ahí que interactúan en las relaciones sociales con el fin de establecer unas barreras adecuadas al ejercicio exorbitante del poder y también a la generación de discriminaciones en las actuaciones de poder. Y eso es lo que hacen los revisores fiscales. La ciencia política dice eso, se llaman instituciones. La institución es un relacionador social que busca unas relaciones armónicas y armónicas en relación con un objetivo que es el objetivo de protección del bien común. Segundo elemento de esta definición, la institución es de fiscalización. Y claro, esta expresión ha tratado de ser desprestigiada de manera interesada por algunos mercenarios de conocimiento que actúan en favor de intereses de determinados organismos internacionales, que inclusive han manifestado, no, pues el fisco es el canasto. La revisoría fiscal es el examen del canasto. No, la fiscalización tenemos que entenderla de una manera bien clara y precisa. La fiscalización es el examen crítico. Ojo,
examen crítico, profundo, esencial de las operaciones, no de los informes, de las operaciones que realizan las organizaciones para garantizar que esas operaciones corresponden con la protección del bien común. Nuevamente, con la protección del bien común, que es una idea que está tomando muchísima más fuerza en lo que se llaman el reinicio, que surge de las decisiones del Foro de Davos realizado en enero de 2020. La actividad de fiscalización no hace relación a diferencias en términos de la propiedad de los bienes. Está hablando, el término fiscalización está relacionado en términos del bienestar de los ciudadanos, de las buenas condiciones de vida, del buen vivir de los ciudadanos, y no de si el bien pertenece al Estado o de si el bien pertenece a la empresa privada. Por eso existe fiscalización en lo público y existe fiscalización en lo privado. Esa fiscalización, ojo, se realiza sobre operaciones. Se realiza sobre operaciones, no sobre reportes. Y esa realización del proceso de fiscalización sobre operaciones tiene la característica o genera la consecuencia mejor de que la revisoría fiscal debe ser una actividad permanente. Es decir, que debe ser la actividad de la revisoría fiscal debe estar permanentemente actuando sobre la organización fiscalizada. No quiero decir que el revisor fiscal se lleve la cama para la organización. Para eso también existen recursos de carácter tecnológico. El examen es puntualmente de operaciones, fundamentalmente de operaciones. Son las operaciones las que le dan origen a la información y no la información la que le da origen al examen de operaciones. Y ese examen de operaciones es trascendental en una sociedad orientada al bien común. Porque es ese examen de operaciones el único que genera la posibilidad determinada por el bien común de combatir el crimen económico organizado. El crimen económico organizado se ha definido como aquellas violaciones del ordenamiento penal que se hacen en las organizaciones o con las organizaciones. Algunos dicen en las personas jurídicas o con las personas jurídicas. Y ese es uno de los elementos fundamentales del trabajo de fiscalización. Claro, hay quienes dicen muy tranquilamente en las propuestas de la reforma de la revisoría fiscal, no, es que esas funciones de combate al crimen económico organizado hay que eliminarlas de la función de revisor fiscal porque eso no tiene nada que ver con los estados financieros. Claro, es que están hablando desde las perspectivas de la auditoría. El mundo de la auditoría son los estados financieros. Rafa, se nos acabó el tiempo. Redondea la idea. Sí. El mundo de la auditoría son los estados financieros. El mundo de la fiscalización es la actividad de las organizaciones. Y voy a terminar
con una afirmación que puede ser objeto de discusiones posteriores. Revisoría fiscal, actividad permanente. Auditoría financiera, actividad eventual. Si yo sustituyo la revisoría fiscal por auditoría financiera, inclusive sin cambiarle el nombre, solamente cambiando sus funciones, estoy deteriorando de manera sustancial los mercados de servicios profesionales. Porque una actividad eventual no requiere el talento humano que requiere una actividad permanente, mucho menos considerado esto a nivel macro de la organización empresarial, societaria colombiana. Dejo ahí por ahora. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Bueno, desafortunadamente el doctor Reyes Villamizar nos tuvo que dejar porque tenía un compromiso que se monta ya después de las 6:30 de la tarde con los compromisos que él tenía posteriormente. Pero quedamos nosotros y por lo tanto podemos continuar. Les voy a dar 5 minutos a cada uno de ustedes para que, digamos, o riposte una de las ideas que escuchó, o complemente una de las ideas que escuchó, o nos dé un nuevo elemento para la discusión y para que ampliemos la categoría de conocimiento para todos los asistentes a este panel. Entonces voy a empezar al contrario de cómo terminamos, ¿cierto? O voy a empezar, mejor dicho, como habíamos empezado. Entonces le voy a dar la palabra a Rafael. Rafael, ¿qué nos puedes decir entonces para que complementemos? Yo sencillamente tendría que mirar como un avance más en términos de esta definición, en el sentido de que la revisoría fiscal es una actividad de vigilancia integral de los entes económicos. Y que vigilar es muy distinto de evaluar. La vigilancia implica permanencia. La vigilancia implica la observación directa. Y eso se acompaña de que la vigilancia es integral. Es decir, que no se está haciendo vigilancia de la información financiera, como es el caso de la auditoría, sino de todas las actividades de la organización. Esa es la naturaleza. Y las funciones de los revisores fiscales, si se lee uno cuidadosamente el artículo 207, apenas marginalmente tocan el tema financiero. Por ahí en el componente aquel donde se manifiesta que el revisor fiscal autorizará cualquier balance que se emita, que hoy deberíamos leer como cualquier estado financiero que se emita. Pero el resto, todas las funciones de los revisores fiscales tienen que ver con cosas mucho más profundas, mucho más diversas sobre todo lo que hacen las organizaciones empresariales, sobre todo lo que hacen. Está muy orientada a la corrección de irregularidades, entendiendo por irregular lo que se separa de las reglas, lo contrario a las reglas, y por tanto la revisoría fiscal tiene que en esos procesos de vigilancia encargarse del cumplimiento de las reglas que pueden ser constitucionales, legales, administrativas, técnicas, pero también dentro de esas normas técnicas, esas reglas administrativas, lo que tiene que ver con eficiencia, eficacia organizacional. Y eso hace que la revisoría fiscal no pueda ser ejercida por cualquier persona. Y lo voy a dejar planteado ahí. No puede ser ejercida por cualquier contador.
se requiere un ajuste fundamental en los requerimientos de los contadores a los contadores para ejercer la revisoría fiscal con autonomía, que es uno de los problemas bien complejos, que por ejemplo no se cumple cuando el revisor fiscal es una persona jurídica, porque el revisor fiscal que la representa, persona natural, tiene que trabajar con los manuales de la sociedad, que normalmente no son manuales de fiscalización, sino son manuales de auditoría financiera. Esas serían algunas ideas complementarias. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Jaime, ¿qué nos puedes complementar, ripostar? A ver, de nuevo, pues, como ustedes ven, nosotros tenemos muchas coincidencias en el modelo de lo que es la fiscalización. Pero yo quisiera aquí decir otros 3 elementos. El primero, se ha venido diciendo en determinados medios de la profesión, es que el contador público no está preparado para asumir labores de fiscalización, es decir, de un trabajo integral de cobertura general de amplio espectro sobre las organizaciones, sobre los entes económicos, por cuanto se sostiene que nosotros no somos abogados, no somos administradores, y que la vigilancia de las compañías debe estar en manos de profesionales de otras disciplinas en la materia jurídica o de manos de los profesionales de otras disciplinas en materia de la administración, verbigracia, se cita para ello el diseño del control interno, etcétera, etcétera. Yo me permito recordar simplemente lo siguiente. Entre definiciones, digamos, empíricas de lo que se denomina ciencia contable, esta se entiende como la disciplina que trata el estudio de los hechos económicos, desde su ocurrencia, desde su suceso, su causalidad, sus resultados y sus consecuencias, incluida, pero sin limitarse a ella la información. Lamentablemente las normas de información, las normas internacionales de información financiera solo hablan del producto de la contabilidad, no hablan de la propia contabilidad propiamente dicha. Para lo cual lleva a cabo procesos de documentación, de compilación, medición, representación, clasificación, interpretación, análisis, comunicación y control. Y este es un punto que yo tengo que dejar muy claro. La contabilidad es la dueña del hecho económico y del control del hecho económico. Y para ello utiliza unas estructuras o modelos de cuenta organizados de manera lógica y coherente con criterios de unidad, objetividad, veracidad, racionalidad, que no razonabilidad, racionalidad y pertinencia. Y aquí tengo que decir algo en el que yo creo que estamos identificados con Rafael, y es que el examen que se realiza se hace sobre el hecho económico. Es que el hecho económico es el acto en razón de la función con el objetivo que traza la empresa. Es lo que vulgarmente llamamos transacción. Y entonces cuando nosotros hacemos un examen, ese examen va desde la definición y cualificación de los atributos de ese hecho económico. Ese examen permite el análisis de la tipicidad y característica que envuelve a ese hecho económico, a esa transacción. Es decir, la propia ontología del hecho económico, hasta su comprensión en el contexto en que se analiza. Se trata de un tipo de organización privada, de un tipo de organización público, etcétera. Las operaciones, el sitio donde se realizan, el tipo de operación, como lo explicaba Rafael, pasando por el análisis de su complejidad, desarrollo y traza para concluir en un concepto, opinión o juicio que nos permitirá determinar un hallazgo, una irregularidad, es decir, si hay una desviación del control, si hay una desviación del principio rector, es decir, si hay una desviación respecto de la regla, de la norma o del reglamento que se ha establecido. Entonces, como ustedes ven, nuestro ejercicio profesional tiene un calado muy superior, es decir, nuestro ejercicio profesional debería estar también muy cimentado en temas relacionadas con las normas o con el derecho, puesto que en síntesis nosotros vamos a conceptuar en aspectos que van a afectar el propio ente económico, van a afectar las decisiones de los administradores y afectan, como muy bien lo dice Rafael, el bienestar general, es decir, implican las relaciones Estado-comunidad de nosotros estamos involucrados. Y aquí, cerrando, debo decir lo siguiente. La profesión no puede seguir estando atada a convertirse en un modelo de estudio de derecho contable. Las normas internacionales de aseguramiento, las normas internacionales de información financiera,
se convirtieron en reglas. Es decir, no hay ninguna diferenciación entre estudia un código de derecho civil al que estudia un código de aseguramiento, porque eso se convierte en un código. Es decir, cómo procedo yo en determinada situación, porque eso cercena la independencia y la autonomía del instrumento fiscalizador, del sujeto fiscalizador y el auditor fiscal. Entonces, cierro diciendo la importancia que nos cometer simplemente por eso estudiosos de un derecho contable, de textos, libros y códigos, ya ahora bajo el ropaje de normas internacionales, normas, reglas, normas, son derechos, sino que tenemos que hacer respetar nuestra disciplina desde el punto de vista de lo que es la ciencia contable. Gracias, Carlos. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Bueno, Marco, ¿qué nos puedes decir de nuevo, ripostar, complementar, etcétera? No, pues plantear 3 ideas que me parece importante de lo que se ha venido discutiendo. Uno es que definitivamente cuando hablamos nosotros de revisor fiscal, es algo de revisor fiscal, es algo que no puede desarrollarse con solo revisar o con solo examinar, ni solo auditar. Me parece que eso es una cuestión muy interesante. Lo otro es que cuando uno analiza las funciones del revisor fiscal, que alguna vez clasificamos en 5, de control y vigilancia, de prevención sobre controles, de comunicación, de instructor y de garante, dando fe pública, encontrábamos que esas funciones tienen una relación directa con lo que es el orden público económico y encadenado con el orden público social y con el orden público político. O sea, ahí está la fortaleza. Otro aspecto que me parece importante es que en esa coalición de intereses encuentra uno efectivamente vigilar el canasto para los que son financieristas, vigilar el canasto, la porción de impuestos, pero ya eso, digamos que en el mismo enfoque del Estado ha trascendido, porque es que el Estado tiene una responsabilidad con los ciudadanos. Y las empresas, en las empresas, los revisores fiscales no solamente tienen que vigilar el ánfora de los dueños de los negocios, sino que, como lo mencionaba el estimado y recordado profesor Jaime, tiene que garantizar, según el artículo 333 de la Constitución Nacional, esa responsabilidad social, porque su función es esencialmente social y tiene que haber un garante que es el revisor fiscal. Entonces, eso me parece muy importante destacarlo y finalizar con algo que a mí me parece muy clave que hay que tener en el centro del debate, es que yo en las discusiones regularmente siempre escucho que se refiere a la gente, al revisor fiscal. Y bueno, muy importante hablar de la gente, pero parece que ese agente estuviera desamparado, porque la gente es como ónticamente lo que aparece en el mundo de las organizaciones, en el mundo del Estado, en el mundo de la profesión. Pero la revisoría fiscal aparece es como una utopía o una propuesta utópica que nos hace referir como algo que está por allá en el campo de la academia, en el campo teórico. Y resulta que la fuerza, la fortaleza está precisamente en organizar, en constituir, en institucionalizar, no el cargo de revisor fiscal, sino la institución, la fuerza de la revisoría fiscal. Ahí está la tarea. La mayor parte de las personas que está dando soluciones está pensando en el agente, pero no está pensando en la fortaleza que da una institución. Y ahí hay un gran problema que, si no lo aclaramos, vamos a entrar en ese río de propuestas que tan solo pretenden salir con algo rápido con tal de presentar una solución, pero no una solución verdadera a la problemática de la vigilancia de los intereses de los diferentes colombianos, llamémoslo así. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas. Yo pienso que hay
mucha tela que cortar, por eso las discusiones que hemos venido dando en los últimos 50 años sobre la revisoría fiscal. Cuando yo llegué a la universidad, ese tema estaba en pleno auge. Yo recuerdo que uno de los documentos que estudiamos, no en la universidad precisamente, no en el grupo de estudio de investigación contable de la Universidad de Medellín, era precisamente el de el doctor Otto González Alonso, cuando había un trabajo que salió en 1979 en el quinto Congreso Colombiano de Contadores Públicos, y luego cuando Rafael inició con su línea de investigación sobre una tecnología para la revisoría fiscal y otros documentos, otras ponencias que presentó en congresos, empezamos a estudiar eso. Miren ustedes que eso hace rato lo venimos discutiendo, las luchas que se dieron en los años 70 por la nacionalización de la contaduría pública. Uno de los puntos básicos que dieron pie a esa lucha fue precisamente las reformas que se le querían introducir al reciente Código de Comercio sobre las limitaciones a las 5 revisorías fiscales en sociedades por acciones. Entonces miren ustedes que llevamos demasiado tiempo, una gran cantidad de ataques desde los años 70 hasta ahora que se están armando estos grupos de trabajo por parte del Consejo Técnico de la Contaduría, y la amenaza que tenemos encima de pues hacer una reforma a la revisoría fiscal que simplemente la va a convertir en una cumplidora, como estaban diciendo ustedes, de cumplir normas de aseguramiento que no tienen nada que ver precisamente con la función esencial de la revisoría fiscal, ¿cierto? Entonces, son elementos muy importantes que le entregamos a todos los asistentes a este evento y que nos van a dar muchísimas más energías para seguir luchando en pro de hacer, porque estamos de acuerdo, hay que hacerle una reforma a la revisoría fiscal, y como bien lo planteaba el profesor Marco Machado, no es, hay que hacerle una reforma a la institución, ¿cierto? No solo pensar en el agente fiscalizador, sino que hay que pensar es en la institución de la revisoría fiscal, con miras a proteger también a ese agente social. Entonces, ahí tenemos nuevos elementos y debemos seguir profundizando en muchos de ellos, y para eso es que se hizo este 21º Congreso Colombiano de Contadores Públicos, que a buena hora hemos vuelto al ruedo y estamos entregando elementos suficientes, muy importantes, para que aquí los que están asistiendo, estudiantes, docentes, contadores en ejercicio, tengan elementos suficientes para continuar trabajando en este campo que es extraordinariamente importante y productivo para la profesión de la contaduría pública colombiana. De nuevo, muchas gracias Rafael, muchas gracias Jaime, muchas gracias Marco por sus conocimientos, muchas gracias al doctor Villamizar también, aunque se nos tuvo que ir, por esos elementos que nos han entregado para poder continuar en esta lucha. Muchísimas gracias y una feliz noche para todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias.